venimos con el tema del planteo, de ejercicio. Vienen más o menos bien, no sé si algunos... Pueden abrir el micrófono, chicos, y hablar, no hay problema, al contrario, porque, digamos, si ustedes me hacen alguna pregunta, por ahí me resulta más fácil, o sea, y hablar, digamos, ¿no? ¿Han tratado de hacer ejercicio de planteo? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Cómo venimos? A mí me surgió un poco la duda del método Simplex, un poco cómo era el tema del planteo. Estuve viendo el video que subió, pero igual me quedaron algunas dudas de cómo hacerlo. Bueno, ya vemos un ejemplo de Simplex. Con planteo, trataron de hacer los ejercicios esos que les dije que hicieran, creo que era el 9 y el 11, si no me equivoco. ¿Alguien los hizo esos dos ejercicios para que los veamos? Después pasamos a Simplex. Bueno, acá me dice la que no salió. Ahí vemos, vamos. Bueno, los vemos así rápidamente y después pasamos con Simplex, vemos si más o menos nos dio el mismo resultado y después vemos algo de Simplex para ver las dudas que puedan tener. ¿Sí? Bueno, el problema 9 de la guía dice, la empresa Espuma fabrica artículos de limpieza y desea determinar, bueno, el plan de producción óptimo de 3 subproductos: jabón de tocador, detergente para vajilla y jabón para ropa. El proceso de producción de estos 3 productos requiere de insumo base y de diferentes combinaciones de horas de procesamiento y determinado y empaque, que se muestra a continuación. Bueno, ahí les da la información. El cuidado que hay que tener acá básicamente tiene que ver con las unidades, ¿no? Porque fíjense que se está hablando de, digamos, de consumo del insumo base y tiene distintas unidades, porque jabón lo hace por 8, 10, perdón, por 100 unidades, el detergente lo hace por 50 y jabón también por 50. Y la parte de productos también tiene distintas unidades, digamos, son los cuidados básicos que hay que tener en este tipo de problemas, digamos, ¿no? Bueno, les da el presupuesto disponible, el insumo, cuántos litros tiene, y después le habla de las horas de proceso, ¿sí? Y tiene también unas pautas de producción, ¿sí? Que básicamente de ahí salen las restricciones, ¿no? Bueno, les pide que planteen el problema, el objetivo, ¿sí? Que es parte, digamos, del planteo del problema, ¿no? Y después, bueno, hacer el modelo de programación lineal, básicamente, ¿no? Siempre una parte importante del problema, entonces, es la definición completa y adecuada de las variables, ¿no? En este caso, siempre yo les recomiendo hacerlo verbalmente, por más que uno ya cuando va agarrando cierta experiencia, a lo mejor le parece que está de más, pero yo les diría que no. Aparte, en el examen parcial, un ejercicio de planteo va, ¿sí? Con lo cual van a tener que definir las variables, objetivos y las restricciones, seguramente en forma verbal, con lo cual háganlo siempre, digamos, ¿no? Y el hecho de definir adecuada y completamente la variable, sí, es parte, digamos, de saber si lo que están planteando después cuando construyan el modelo está bien, ¿sí? Bueno, básicamente acá nos hacen falta 3 variables, ¿sí? Bueno, representan las unidades de jabón de tocador a producir en el periodo, eso sería X1, X2, unidades de detergente para vajilla a producir en el periodo. También fíjense que no es claro por ahí con la unidad de tiempo, entonces le hemos definido el periodo, ¿sí? Porque es el periodo que nosotros estamos planificando.
Recuerden, siempre traten de definir la unidad de tiempo. Por supuesto, depende un poco del problema, sin duda, ¿no? El objetivo, en este caso, maximizar beneficio, ¿sí? Y acá están las restricciones, ¿no? Tenemos la restricción de la disponibilidad del insumo base, la disponibilidad de las horas de proceso, ¿sí? La producción de detergente debe ser igual al 30% de jabón, el costo de producción de jabón debe ser al menos el 20% del costo total, y bueno, la producción de detergente no debe superar las 500 unidades, ¿sí? Y por supuesto, la condición de no negatividad, ¿sí? Bueno, con eso, fíjense, a mí me da como modelo el siguiente, ¿sí? No sé si todos coinciden con el modelo, si a todos les dio más o menos esto el modelo, como para que lo tengan completo, digamos, ¿no? ¿Alguno tiene alguna duda del modelo? ¿A todos les dio igual así? A mí me dio igual. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna duda del modelo? No, yo no. En el tema de los costos, sí, habría, yo no me acuerdo puntualmente cómo estaba, si eran beneficios, no recuerdo con exactitud. Acá, fíjense, nosotros cuando, digamos, por esta visión empresaria, digamos, siempre vamos a maximizar beneficios, ¿no es cierto? Ahí ya están dados los beneficios en forma individual. Los costos están planteados por ahí para plantear, digamos, la restricción de costos. O sea, recuerden que cuando ustedes calculan el beneficio, los costos ya están restados, ¿sí? O sea, es para hacer la cuarta restricción que le da los costos, ¿sí? Para la pregunta que hacía recién Valentina, ¿sí? Los costos, cuando hablamos de beneficios, ya están reducidos, ya están sacados, digamos, del ingreso, ¿no? ¿Te das cuenta, Valentina? Bueno. Entonces, de este ejemplo no hay dudas, chicos. Está todo ok. Si alguien tiene alguna pregunta, vemos si no pasamos al otro. ¿Sí? Bueno, pasamos al otro de planteo y después pasamos a simplex para, para ir avanzando, digamos, ¿no? Bueno, el problema 11 es un problema típico de establecimiento de horarios, ¿sí? Bueno, dice la estación central de trenes General Balcarce, ubicada en el municipio de Galpón, provincia de Salta, tiene una alta concurrencia de usuarios en horarios críticos, la cual baja en otros momentos del día. Por esta razón, los requerimientos de personal de seguridad presentes en el andén varían según el momento del día. Se ha estudiado la cantidad de usuarios presentes normalmente en cada franja horaria y se ha establecido a partir de esto una cantidad mínima de guardias requeridos. Esta información está disponible en la tabla. De 8 a 10 dice cantidad mínima de guardias, de 9, de 10 a 12, 10, de 12 a 14, 15, de 14 a 16, 8, de 16 a 18, 20, de 18 a 20, 12 y de 20 a 22, 5. Bueno, los guardias disponibles pueden ser asignados a diferentes turnos de 6 horas consecutivas, cuyos horarios, bueno, arrancan a las 8 y, bueno, hay que cubrir hasta las 22 horas, ¿no es cierto?
establezca, dice, un modelo de programación lineal que permita un plan que ayude a minimizar la cantidad total de guardias a asignar, ¿no? Bueno, esta es la primera parte, digamos, ¿sí? Del problema, ¿sí? Bueno, como siempre, vamos al planteo del problema. Acá básicamente para la primera parte son 5 variables, ¿no?, que se necesitan, ¿sí? Bueno, como objetivo se los dice, el problema va a ser minimizar la cantidad total de guardias, ¿sí? Básicamente, ¿no? Y después, ¿qué tendría como restricciones? ¿Qué tendríamos como restricciones? Básicamente las restricciones vienen dadas por los requerimientos mínimos de guardia que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso vamos a tener 7 restricciones, ¿sí?, que viene dada por la cantidad mínima que necesitan en cada franja horaria, digamos, ¿sí? De 8 a 10, de 10 a 12, así hasta la cantidad mínima de 20 a 22, ¿sí? Y por último, el punto 4, la condición de no negatividad, ¿sí? ¿Alguien tuvo problemas con este ejercicio, chicos, de planteo? ¿Lo pudieron plantear a este? Profe, este como que me mareaba bastante para encontrar las restricciones. ¿Tuviste problemas para plantear las restricciones? ¿Me decís? Sí, yo hice como un cuadrito donde veía cómo se superponían los turnos y ahí intentaba como abarcar todas las restricciones con ese cuadrito, porque se empiezan a superponer los turnos, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Sí. Ahí vemos cómo queda planteado el modelo, ¿sí? Pues el modelo finalizado quedaría así, digamos, no hace falta 5 variables, o sea que la cantidad de guardias que ingresan en cada turno, creo que hasta las 16, porque el que está a las 16 más 6 horas, digamos, estaría hasta las 22, ¿sí? Con lo cual, en el primer turno solamente están los que ingresan en el primer turno. En el segundo turno, que es de 10 a 12, como trabajan 6 horas, los que ingresaron a las 8 todavía están, siguen estando a las 10, ¿sí? Y se suman los que ingresan en el horario de las 10, digamos, ¿no? Después, o sea, vamos a tener una restricción por cada uno de los turnos, digamos, ¿no es cierto? Turnos o franjas horarias. En la tercera franja horaria, que es de 12 a 14, fíjense, los que ingresaron a las 8 siguen estando, se suma, digamos, siguen estando los que ingresaron, por supuesto, a las 10, y se suma X3, que es la cantidad de guardias que ingresan a las 12 horas, de 12 a 14, ¿sí? En el caso de la cuarta restricción, fíjense que ya X1 no está, porque, digamos, ya trabajaron las 6 horas, ¿sí? Entonces, se mantiene X2, que ingresaron a las 10 de la mañana, X3, que ingresó a las 12, y se suma X4, que son los guardias que ingresaron a las 4 de la tarde, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que en la última restricción solamente van a estar los que habían ingresado a las 16, que se mantienen hasta las 22 horas, ¿sí? No sé si
se entiende este ejemplo. Básicamente estos son clásicos, digamos, de establecimiento de horarios, ¿sí? Con lo cual, digamos, resolviendo más o menos uno de estos, les sirve, digamos, como para ir resolviendo los otros, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les pareció? Siempre cuando hagan el planteo de estos problemas, les tiene que parecer lógico lo que plantean, ¿sí? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener o cómo se da cuenta uno que si planteó mal algo, digamos, ¿no? Se les pide que definan adecuadamente y completamente la variable. Esto es porque, digamos, ¿cómo se van a dar cuenta si han planteado algo mal cuando no puedan plantear, por ejemplo, una restricción? Entonces, seguramente han definido mal las variables y tendrán que revisar las variables, digamos, ¿no? Después, otra forma de darse cuenta es que, digamos, las unidades del lado izquierdo siempre tienen que ser las mismas unidades que el lado derecho en las restricciones, ¿sí? Esas son básicamente los cuidados que hay que tener. No se pueden multiplicar variables, ¿sí? Ni dividir tampoco, porque estamos trabajando, digamos, con programación lineal. O sea, si ustedes ya multiplican variables o dividen variables, ya entramos en programación lineal, o les queda expresado a una exponente que sea distinta al 1, digamos, ¿no? Por eso de ahí que se denomine programación lineal, básicamente, ¿no? El hecho es ese, ¿sí? Esos tips que hay que tener en cuenta, digamos, para el planteo. No hay una receta. Nosotros vamos mostrando más o menos uno de cada clase donde la programación lineal, digamos, se ha utilizado con éxito, ¿sí? Y los clásicos son estos, digamos, ¿no? Problemas de producción, problemas de establecimiento de horarios, hay problemas típicos de dietas, hay problemas típicos de selección de carteras de inversión, típicos de mezcla, ¿sí? Entonces uno trata de ir dándoles uno de cada clase, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de cómo se resuelve en cada caso en particular y bueno, pero siempre les tiene que parecer lógico, ¿sí? Así que en ese sentido no tengan miedo, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, consulta, ¿estamos bien hasta acá? Eso, profe, yo agregué más restricciones, porque hay momentos en los que se superponen varios turnos, y como, bueno, esas que mostró me salieron, digamos, pero agregué más. Digamos, para el punto A, hacen falta nada más que esas, digamos, 5 variables y 7 restricciones, ¿sí? Ya para el punto B, sí ahí tiene que agregar más variables, pero ya es otra parte del problema, ¿sí? Porque en el punto B dice, han ocurrido cambios en el contexto que requerirán modificación del modelo. El máximo de guardia que se puede contratar en total para los turnos de 6 horas es hasta 20 personas, ¿sí? Pero se pueden agregar turnos especiales de 4 horas de duración. Hay disponibles, dice, hasta 20 personas más en total para estos turnos. Los contratos en turno normal cobran todo exactamente lo mismo, pero los contratados en turnos especiales cobran 25% más la hora de trabajo, ¿sí? Bueno, dice, determine un modelo que permita minimizar el costo total de este nuevo problema. Si no se dijo en ningún momento, dice, el monto que cobra cada guardia, ¿no? ¿Sí? Ahí sí ya te hacen falta más variables, ¿sí? Y bueno, nos hace falta de alguna manera plantear esta cuestión de costos, digamos, que le estamos sumando, ¿no?
No sé si alguien tuvo dificultad para hacer el planteo, esa parte adicional, digamos. Si alguien tuvo algún problema, díganme cuál fue y lo vamos viendo. No hay dudas con esto, entonces. Con modelización no hay ninguna duda. No, esta parte, el B y el C a mí no me salieron directamente. ¿Ah? ¿No te El- salieron? Claro, sí, el B y el C no los llegué a desarrollar. Claro, el B sí ahí te hacen falta, vos tenés que agregar más variables, ¿sí? Ahora vas a tener más variables porque, digamos, va a tener personal que va a trabajar 6 horas, ¿sí? Y vas a tener personal que trabaja 4 horas, lo que te va a hacer, digamos, para la primera parte nosotros utilizamos 5 variables, ¿sí? Para complementar el punto B vas a tener que sumar 6 variables más, ¿sí? Y plantearlo. Bueno, ahí dice Ori, yo no pude plantearlo, ¿podría mostrar cómo es? Eh, bueno, la primera parte del modelo es esta, ¿sí? Básicamente se le suman, como les digo, 6 variables más. Yo creí que lo había planteado, pero no lo hice. La segunda parte se me pasó, pero hay que plantear 6 variables más, ¿sí? Le podemos llamar, si quieren, X1, 6, que son los que trabajan 6 horas, X2, 6, X3, 6, X4, 6, X5, 6, o sea, para diferenciarla de las otras variables. Después van a tener que definir 6 variables más, ¿sí? Que son la cantidad de guardias que ingresan en cada franja horaria y trabajan 4 turnos, 4 horas, perdón, 4 horas. ¿Sí? Por decirles, fíjense, si yo lo defino de esta forma, ¿sí? Supongamos que yo acá defino X16 como los que ingresan en el primer turno y trabajan 6 horas, ¿sí? 2, 6, ¿sí? 3, 6, por ejemplo, 4, 6, a ver si se va entendiendo. Acá voy a tener que sumar más variables, ¿sí? Sumarles, perdón, voy a tener que sumar 6 variables más, ¿sí? Y indicando lo que trabaja cada uno, que son 4 horas, digamos, ¿sí? Y van a ingresar, fíjense, de 8 a 10 va a ingresar los que ingresan de 8, de 8 a 10. Después los que trabajan 4 horas y ingresan de 10 a 12 y así sucesivamente. Lo que sí va a tener una variable más, ¿sí? ¿Y cómo podrían plantear la cuestión de costos? ¿A alguien se le ocurre cómo podrían plantear el costo? Porque ahora, fíjense, en la parte B le está pidiendo que minimicen los costos, ¿sí? Y está hablando de que hay una diferencia en cuanto al costo horario. Dice, los contratos de turno normal cobran todo exactamente lo mismo, pero los contratados de turnos especiales cobran un 25% más. O sea, ahora el modelo se va a cambiar y el objetivo ya va a ser minimizar costos, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre cómo podrían plantearlo a eso? Acá Mateo dice, bueno, premultiplicando el costo. Lo que pasa es que el costo acá no lo tenemos. Podríamos hacer un estimativo de costo, o sea, decir, por darle un valor, decirle, si hay
el costo, digamos, los que trabajan 6 horas cobran 100 pesos la hora, los que trabajan 4 cobran un 25% más. Lo podríamos valorizar de esa forma, es decir, cobran 125 y poner eso como costo, ¿no es cierto? Es decir, si los que trabajan 6 horas cobran 100 pesos, el costo por cada operario va a ser de 600, ¿no es cierto? Y en el caso de que los operarios trabajen 4 horas, decimos que cobran 125 por 4, van a terminar cobrando 500 cada uno, ¿sí? O sea, lo podríamos valorizar de esa forma, ¿sí? ¿Se dan cuenta, chicos, de cómo hay que hacer en la segunda parte? ¿Se dan cuenta o no? Bueno, Juan Emanuel me pregunta si en los parciales los sistemas hay que resolverlos por el método gráfico. Juan Manuel, o sea, digamos, el método gráfico solamente sirve para resolver problemas con 2 variables, ¿sí? O sea, este tiene 5 variables en la primera parte, no se podría resolver, ¿sí? Después Leonardo me pregunta, voy a tratar de verlo mejor. Sí, yo sé, en todo caso lo dejamos y traten después de completarlo para ver las dudas que puedan llegar a tener. Yo ya le di las pautas para resolverlo, ¿sí? Después Ori dice, si puede, profe, sí, profe, pero podría subir la solución. Está bien, después yo le subo las filminas y le pongo la solución, no hay problema. Aileen dice eso, de última lo pensamos mejor y después lo vemos. Sí, traten de hacerlo porque es la única forma, chicos, planteen ustedes. Yo se los podría resolver a todos, pero muchas veces cuando tenemos todas las soluciones a mano, lo primero que hacemos es fijarnos en la solución, digamos, y no hacemos por ahí el esfuerzo. Así que traten de hacerlo y traten de ir haciendo un poco más de planteo. Planteo una de las partes, digamos, no es difícil, pero hay que hacer, ¿sí? Así que bueno, vamos con simplex y después traten de plantear lo que le quedó, traten de hacerlo y bueno, después cualquier duda me preguntan. Yo ya les di todas las pautas para que lo puedan resolver, ¿sí? Si da alguna duda, la vemos después, ¿sí? Vamos con simplex. Sí, profe, de una forma. Bueno, vamos con simplex. ¿Cómo? Se escuchó con mucho ruido, no entendí. No, que sí, que vayamos con simplex. Bueno, vamos a simplex. Bueno, como esto ya lo habrán leído, pero bueno, el método simplex es un método matricial, ¿sí? Trabaja con soluciones básicas. Nosotros partimos de una solución básica inicial, ¿sí? Y a partir de ahí, digamos, el método prueba esa solución para ver si es la óptima. Si no es la óptima, pasa a otra solución, ¿sí? Nosotros habíamos hecho este modelo, lo habíamos resuelto por el método gráfico, no sé si se acuerdan. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Básicamente es al modelo llevarlo a su forma estándar, ¿sí? ¿Qué significa llevarlo a la forma estándar? Transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿sí? Cópienlo rápidamente este ejemplo y llévenlo a la forma estándar a ver si hay alguna duda. Creería que no, pero por las dudas.
y después lo vamos haciendo de a poco, ¿sí? Así lo vamos haciendo juntos y vamos viendo cuáles son las dudas que pueden ir surgiendo, ¿sí? ¿Les parece que hagamos así, lo vamos haciendo de a poco? Bueno, Bueno, la forma estándar, como les dije recién, es transformar las inecuaciones en ecuaciones, ¿no? Acá como las tres restricciones tienen el mismo signo, ¿sí? Fíjense, el lado izquierdo tiende a ser menor o a lo sumo igual, ¿no es cierto?, al lado derecho. Con lo cual, tenemos que sumarle algo al lado izquierdo. Acá en forma genérica nosotros le agregamos una variable porque no sabemos la cantidad que hay que agregarle para igualarlo. En forma genérica nosotros le agregamos S, ¿sí? Le agregamos S1 a la primera restricción, ¿sí? Acuérdense que la primera restricción era materia prima, con lo cual es muy importante el significado que tiene la variable de holgura, sobre todo para cuando veamos después el análisis de sensibilidad, es un concepto muy importante, ¿sí? Y la variable de holgura representa la cantidad sobrante del recurso a la que están asociadas, ¿sí? O sea, las variables de holgura, que en forma genérica nosotros llamamos S, van sumando, ¿sí? Y representan cantidad sobrante del recurso. O sea, digo, generalmente las restricciones son recursos, pero no puede que haya, digamos, restricciones menor o igual que sean relaciones de producción, que están relacionadas con la demanda. En general son los recursos, ¿sí? Por eso digo, la definición general de la variable de holgura es la cantidad sobrante del recurso a la que están asociados. O sea, fíjense, la primera restricción, dijimos, era materia prima, o sea, S1 representa la cantidad sobrante de materia prima, ¿sí? Bueno, la segunda restricción tiene el mismo signo, le agregamos otra variable, en este caso S2, ¿sí? Y S2 representa la cantidad sobrante de horas de mano de obra, ¿sí? La tercera restricción era la restricción de horas máquinas, ¿sí? También es un recurso, tiene el signo menor o igual, le agregamos la variable S3 para transformarlo en la inecuación en ecuación, ¿sí? Con lo cual S3 representa la cantidad sobrante de horas máquina, ¿sí? Bueno, después la incorporamos a las variables de holgura, a la función objetivo, con coeficiente 0 para no alterar la función, y la incorporamos a la condición de no negatividad, ¿sí? Entonces, esta es la forma estándar, así tal cual está, y nos sirve a nosotros de base, digamos, para armar la primera tabla de simplex, ¿sí? Entonces, con la forma estándar lo que nosotros vamos a hacer es armar la primera tabla del simplex, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. Cuando es un signo mayor igual, ¿ahí se le agrega una variable excedente al lado derecho de la ecuación o cómo sería? Ya vamos a ver después vamos a ver ejemplos con restricciones de mayor o igual y de igual, porque ahí ya entramos a lo que es el método de la variable artificial, digamos, estamos dentro de simplex, pero van a ver que las restricciones de mayor o igual y de igual, ya les voy a explicar por qué, cuando veamos alguna restricción de eso. Ahora veamos todas las dudas con esto y después podemos ver algo de variables artificiales, ¿sí? Gracias. No, de nada.
Bueno, entonces armamos la primera tabla de simplex, ¿no? Como les dije, simplex siempre partimos, digamos, de una solución básica inicial, ¿sí? Vamos a ir armando la tabla. El primer renglón que nosotros armamos es el renglón de CJ, que se arma con todos los coeficientes de la función objetivo. Fíjense, a la altura de x1 tengo 70, 40, 0, 0, 0 a la altura de las variables de holgura, ¿sí? Lo que hacemos en la tabla simple es sacarle las variables, ¿sí? Y nosotros los ponemos, digamos, en todas las variables, digamos, x1, x2, s1, s2 y s3, le hemos puesto en el segundo renglón, ¿sí? La columna esa que está a la altura de CJ, abajo le hemos puesto sol, que significa solución. Ahí se coloca el lado derecho de la restricción, ¿sí? Fíjense, a la altura de x1 tenemos los coeficientes de las restricciones, ¿sí? A la altura de x1 tenemos el vector 2, 1, 2, ¿sí? A la altura de x2 el vector 5, 1, 1, después tenemos 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 a la altura de S1, S2 y S3 respectivamente, ¿sí? El método simplex, como les decía antes, arranca con una solución básica inicial, ¿sí? La solución más fácil de encontrar, ¿sí?, es, digamos, haciendo cero las variables principales. Acuérdense que nosotros obteníamos una solución básica haciendo n menos m variables iguales a 0, ¿no? Acá tenemos 5 variables en total y tenemos 3 restricciones. N la cantidad de variables y m la cantidad de restricciones. O sea, si hacemos 5 menos 3 es 2. ¿Sí? O sea, para obtener una solución básica hay que hacer 2 variables iguales a 0, ¿sí? Si hacemos x1 y x2 0, ¿sí? Fíjense, en la forma estándar se me anularía toda la parte donde está x1 y x2 y se me anula por el hecho de que son 0, o sea, desaparecen esos 2 vectores. Y automáticamente, si eliminan eso, digamos, me va a quedar S1 igual a 2000, S2 500 y S3 igual a 800. O sea, no utilizo ningún recurso, o sea, me quedan disponibles todos los recursos, ¿sí? Con lo cual, esas van a ser las variables básicas en la primera tabla, digamos. Como yo no estoy produciendo nada de x1 y x2, me quedan todos los recursos disponibles, ¿sí? Con lo cual, esas 3 variables entonces van a ser las variables básicas, ¿sí? Entonces, las 2 variables que tenemos iguales a 0 son x1 y x2, ¿sí? Esas se les llama variables no básicas porque no aparecen acá a la altura del vector xk. Aparecen a la altura del vector xk S1, S2 y S3, que son las que nosotros llamamos variables básicas, ¿sí? Bueno, después calculamos el zj, que se calcula haciendo la suma producto del vector CK, o sea, el vector 0, 0, 0 que tienen bien a la izquierda, ¿sí? Multiplicada por cada uno de los vectores a partir del vector solución hacia la derecha, digamos, hasta S3, ¿sí? O sea, si hago 0 por 2000 más 0 por 500 más 0 por 800, va a la altura de ZJ con la columna del vector solución, ¿sí? Y da 0, digamos, por los coeficientes de CK. Hago lo mismo a la altura de x1, o sea, tengo 0 por 2 más 0 por 1 más 0 por 2, me da 0, es lo que tengo a la altura del ZJ con x1, y así respectivamente hasta el final, digamos, ¿no? Después hacemos la operación CJ menos ZJ. Esta es la prueba que hace el método simplex para saber si la solución esa que hemos encontrado nosotros es óptima o no, ¿sí?
bueno, nosotros sabemos que no es la óptima de antemano porque es acá no hacer nada de X1 y X2, con lo cual no me genera ingreso, ¿sí? Entonces el ingreso es 0, sin duda que no va a ser la óptima, ¿sí? Fíjense, este es el ejemplo que habíamos resuelto nosotros gráficamente, que lo que hace digamos, el método simplex, como les decía, arranca de esa solución que es el origen, que es la más fácil de encontrar, ¿sí? Y es justamente esa. Como dijimos, no es la óptima porque el CJ menos el ZJ hay valores positivos, ¿sí? Lo que va a hacer el método ahora es buscar otra solución. ¿Cómo busca otra solución? Sacando una de las variables que está en la base, o sea, S1, S2 o S3, ingresando X1 o X2, ¿sí? Digamos, saca una variable básica e ingresa una variable no básica. Les recuerdo, las variables no básicas son las que son 0. Fíjense, como la que da mayor valor a la función objetivo es X1, porque tiene coeficiente 70 contra 40 de X2, en el próximo paso va a ser básica X1, ¿sí? Con lo cual, fíjense, en el próximo paso, la siguiente solución que va a analizar es la otra solución, digamos, que es básica, que está adyacente. Como, digamos, X1 tiene el mayor coeficiente, va a arrancar en sentido antihorario, ¿sí? Buscando la siguiente solución básica adyacente, ¿sí? O sea, la solución que sigue va a ser el punto 400, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros identificamos cuál es la variable que ingresa a la base, con el vector ese que está a la altura de la variable que ingresa, vamos a calcular vamos a hacer lo que es la prueba de razón, calculando tita, ¿sí? Tita se calcula dividiendo lo que es el vector solución, dividido el vector de la variable que ingresa a la base, ¿sí? O sea, tengo 2000 sobre 2, que está a la altura de X1, 500 sobre 1 y 800 sobre 2. Eso es respectivamente tita 1, tita 2 y tita 3, ¿sí? De los valores de tita, la variable que va a salir de la base es el menor valor de tita. Fíjense que el menor valor es tita 3, que está a la altura de ese 3. O sea que en el próximo paso la variable que se iría de la base sería S3. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos, hasta acá? Si hay alguna duda, me dicen, me interrumpen, si no, sigo avanzando, ¿sí? Profe, tengo la duda, ¿qué era X Sí. sub K? Perdón, XK es la variable, a ver, dame un segundito, que acá creo, tengo un pequeño error, ahora que vos lo planteas. CK es la variable que está a la base, es esta. Ahí, perdón, XK es esta. Ahí tengo un pequeño error. XK es esta, ¿sí? Y C sub K es este. Ahí me hice tenía un pequeño error. XK es la variable que está a la base, ¿sí? En este caso dijimos, como arrancamos una solución básica inicial, que es haciendo X1 y X2 0, nos queda S1, S2 y S3 como variables básicas. Las variables básicas son las que son positivas. O sea, repito, hice X1 y X2 0. A esas variables se les llaman no básicas y nos queda S1 2000 porque no consumimos recursos, ¿no? S1 nos queda 2000, S2 800 y S3 500.
Sí, XK que tienen ustedes ahí, que está a la altura de S1, S2 y S3, son las variables que están a la base, las variables básicas. CK es el valor o el coeficiente que tienen las variables que están a la base en la función objetivo. ¿Sí? Vos fíjate en el renglón de lo que es CJ o en la forma estándar, si te fijas, en la función objetivo S1, S2 y S3 tienen coeficiente 0. Ese es el CK. ¿Te das cuenta? Sí, profe, muchas gracias. Dudas que tengan, chicos, pregunten sin dudas. Paramos cuando ustedes tengan alguna duda, repito, o me preguntan lo que quieren que les aclare, no hay ningún problema. El método simplex es muy repetitivo, cuestan los primeros, pero es el método matricial, se basa en Gauss-Jordan, ¿sí? Profe. Es muy repetitivo, una vez que hacen uno, teniendo los conceptos, van a hacer cualquier tipo de ejemplo de simplex. ¿Sí? Profe, una pregunta, no sé si me está escuchando. Sí. ¿Por qué a la solución la divide por x1? A ver. O sea, a ver. Digamos, el mayor, o digamos, si hay un positivo en el CJ menos ZJ, dijimos que no es la óptima la solución. Cuando en el CJ menos el ZJ hay varios positivos, vos seleccionás el mayor valor positivo porque es el que más le aporta a la función objetivo, porque acá estamos hablando de maximización, ¿sí? Con lo cual, el que mayor aporte hace es X1, o sea, por cada unidad de X1 que yo haga, mi función objetivo crece en 70 unidades por cada unidad. Y 40 es lo que me incrementa la función objetivo cada unidad que yo haga de X2, con lo cual, lo primero que me conviene aumentar es X1, ¿sí? Entonces, esa es la variable que va a ingresar a la base en el próximo paso, nos conviene aumentar X1, ¿sí? El método simplex siempre va tratando de a una variable por vez. Es decir, como esta solución sabemos que no es la óptima, digamos, porque es no hacer nada, en el próximo paso va a meter una de las variables que nosotros teníamos igual a 0. Acuérdense que dije que partimos con X1 y X2 0, ¿sí? Con lo cual nos quedan las otras variables que son básicas y con un valor positivo. Eso significa básica, que son las que tienen valor positivo, ¿sí? Siempre en cada solución básica vamos a tener n menos m variables iguales a 0. En este caso, 5 menos 3, que es el número de restricciones, 3 es el número de restricciones, va a haber 2 variables iguales a 0. ¿Sí? Entonces, partimos de X1 y X2, que son 2 variables, y las hacemos 0. Y nos quedan las otras 3 como básicas. En esta solución yo tengo S1 que vale 2000 porque no he hecho nada, S2 vale 500 y S3 vale 800. Es lo que ustedes tienen ahí en el vector solución, o sea, en la columna del vector solución. S1 ese es el valor de la variable. S1 vale 2000, S2 vale 500 y S3 vale 800. ¿Sí? Una vez que nosotros determinamos cuál es la variable que en el próximo paso va a ingresar, en este caso X1, tomamos el vector de la variable ingresante, es decir, el vector 2, 1, 2, que está a la altura de X1, va a pasar a dividir el vector solución. Eso es lo que se conoce como prueba de la razón. Es la división que nosotros hacemos para determinar cuál es la variable que se va a ir de la base. Siempre se toma de esta prueba de la razón, que es el valor de θ, ¿sí? Θ se toma el más pequeño, o sea, el menor valor. Es para que ninguna variable se haga negativa, porque si ustedes toman un θ distinto al más chico, va a haber una de las variables que se le hace negativa, con lo cual van a romper con la condición de no negatividad. Ahí en la forma estándar ustedes tienen que X1, X2, S1, S2 y S3 tienen que ser mayor o igual a 0. Si ustedes toman
un tita distinto al más chico, una de las variables en el próximo paso se les hace negativa, cosa que rompen con la condición de no negatividad. ¿Sí? ¿Te quedó claro? No sé quién preguntaba recién. Por ahí díganmelo el nombre cuando pregunten así, porque yo estoy bien, no veo quién está hablando, ¿sí? Así le identifico, por lo menos le respondo con el nombre, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Profe, una consulta, soy Micaela. ¿Se escucha? Sí, decime. Recién dijo que las soluciones básicas son las que son positivas. ¿Qué pasa si Disculpame un cachito. Una cosa es la solución básica, que yo obtengo una solución básica cuando hago n menos m variables iguales a 0, ¿sí? Eso es una solución básica. Después de esa solución básica, ¿sí? Tenemos variables básicas, que es otra cosa distinta. Y las variables básicas son las que tienen valor positivo, que en este caso son S1, S2 y S3. Y tenemos dentro de la solución básica las variables no básicas, que son las que nosotros hacemos 0. ¿Te quedó claro? Sí, pero le quería consultar sobre eso, sobre las variables básicas. ¿Qué pasa si una variable básica, o sea, que está en la base, da 0? ¿Deja de ser básica o sigue siendo básica? Porque no es positiva, entonces nula. Sigue siendo básica, pero ahí entramos dentro de lo que es, digamos, sería una solución básica degenerada, porque yo tengo más 0 de los que debería tener. O sea, acá debería tener dos variables iguales a 0. Si me aparece una a la base que es igual a 0, voy a tener 3 variables igual a 0, con lo cual esa solución es degenerada. Perfecto, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si no, continuamos nomás. ¿No hay dudas, chicos? ¿Seguimos nomás entonces? ¿Sí? Bueno. Cualquier duda, como les digo, me detienen, preguntan, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, bueno, dijimos, en el próximo paso va a entrar X1 y se va S3. ¿Sí? Bueno, fíjense, nosotros lo que vamos a hacer, como se va S3, ¿sí? De la base y entra X1, vamos a trasladar el vector que está a la altura de S3 a la posición de X1. Es decir, que al 2, ese que está sombreado ahí con celeste, lo tenemos que hacer 1, y los elementos que están por encima tenemos que hacerlo 0, ¿sí? A esto lo vamos a hacer con las operaciones elementales sobre matrices, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las operaciones elementales sobre matrices? Una que a los elementos de una fila o una columna lo podemos multiplicar por una constante distinta de 0. ¿Sí? Esa era una. Se pueden intercambiar filas o columnas, esa era la otra. Y la tercera era que a los elementos de una fila o de una columna se le puede sumar otra fila u otra columna previamente multiplicada por una constante también distinta de 0. Bueno, vamos a trabajar con lo que es la primera y la tercera, digamos, de estas operaciones elementales, ¿sí? Entonces, siempre vamos a empezar a calcular la fila donde va a estar el elemento 1, ¿sí? O sea, en este caso está a la altura de F3, ¿sí? Tenemos que hacer 1, el 2S que ustedes tienen pintado en celeste. Con lo cual, ¿cómo hacemos 1 esa fila? Dividiéndola por 2. Exactamente, ¿sí? O sea, calculando F3' igual a F3 por un medio, básicamente, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, ¿sí? Fíjense, dijimos, X1 entra en el lugar de S3, que es lo que ustedes tienen ahí, ¿sí?
A la altura de CK se coloca el coeficiente que tiene la función objetivo, que es 70, ¿sí? De ahí en más se multiplica los elementos por un medio, o sea, a partir de 800, 2, 1, 0, o sea que 800 por un medio me da 400, ¿sí? 2 por un medio, 1, ¿sí? El valor que yo tenía pintado de celeste. 1 por un medio es un medio, 0 por un medio, 0, 0 por un medio, 0. Y 1 por un medio me queda un medio, ¿sí? Bueno, a partir de esta fila que hemos calculado primero, que era donde estaba el elemento que hicimos 1, ¿sí? Se calculan las otras dos, ¿sí? Usando operaciones elementales sobre matrices, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos que hacer 0, el 1 que está encima del 2, ¿no es cierto? Que está pintado de celeste. Con lo cual, tomamos como base la fila, la primer fila que nosotros calculamos, es decir, F3', la multiplicamos por el opuesto al elemento que queremos hacer 0, acuérdense que es el 1 que está arriba del 2, que está pintado de celeste, ¿sí? O sea, el elemento opuesto a 1 es menos 1 y le sumamos F2, ¿sí? A ver, traten de hacer esa operación, a ver si hay alguna duda y ahí se las muestro. Acuérdense que a partir del valor 500 aplicamos eso recién, ¿no? ¿Sí? O sea, yo voy a hacer menos 1 por 400 y se la sumo a 500, ¿sí? O sea, la F2, ¿no? O sea, menos 1 por 400 es menos 400, más 500 me da 100, ¿sí? Ahora vamos por el valor que está encima de 2. Utilizamos F3', o sea, tengo 1 a la altura de F3', que tengo menos 1 por 1, menos 1 más 1 me da 0. Y ahí hice 0 el elemento que está por encima de 2, ¿sí? Después tengo, avanzo por la columna que sigue, ¿no? Tengo menos 1 por un medio, se lo sumo a 1, ¿sí? Menos 1 por 0 más 0, ¿sí? ¿Se van dando cuenta de las operaciones? Sí, profe. Buenísimo. Eso es lo que me da la segunda fila, ¿sí? ¿Cómo tendría que hacer la primera fila? A ver si alguien con las operaciones elementales, ¿cuáles serían? O sea, F1', ¿a qué sería igual? F1' sería igual a F3', la primera fila que yo calculé, ¿sí? Multiplicado por el opuesto al elemento que yo quiero hacer 0, ¿sí? Acuérdense, está valor de por medio al 2 pintado ese que tengo, o sea, al 2, o sea que el opuesto sería menos 2 y le sumo F1, ¿sí? Traten de calcularlo, a ver, a esa fila, a ver cómo les da, a ver si hay alguna duda, y cualquier duda la vemos, pero traten de calcularlo rápidamente.
¿Cómo vamos? ¿Va saliendo, chicos? Fíjense, tengo menos 2 por 400 me da menos 800, ¿sí? Más 2000, o sea, sumo F1 a la altura del vector solución, tengo 2000. O sea, menos 800 más 2000 me da 1200, ¿sí? Menos 2 por el elemento de F3', que es 1, me da menos 2. Más 2, que tengo a la altura de F1, me da 0. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿O resulta muy complicado así, de esta forma, explicado, digamos? ¿Entiendes? ¿Se entiende? Yo por lo menos sí. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Yo no sé, digamos, por ahí si habría otra forma, si por ahí hay alguna sugerencia de ustedes, por ahí de otra forma un poco más didáctica, bueno, me la sugiéranmela y tratamos de implementar alguna otra forma. Esto es un poquito complicado explicarlo de esta forma, pero bueno, lo hacemos de lo mejor posible, ¿sí? Bueno, una vez que calculamos F1', ahora calculamos el ZJ, ¿sí? Acuérdense como la suma producto del vector que está a la altura de CK, ¿sí? Por cada uno de los valores que está, digamos, de los vectores que está a partir del vector solución, ¿sí? O sea, tengo 0 por 1200 más 0 por 100 más 70 por 400 me da 28.000. Eso va a la altura del vector solución. Después tengo 0 por 0 más 0 por 0 más 70 por 1 va a la altura de CJ con X1, que me da 70. Después 0 por 4 más 0 por 1 medio más 70 por 1 medio me da 35, que va a la altura de X2 y ZJ. ¿Sí? 0 por 1 más 0 por 0 más 70 por 0 va a la altura de ZJ y S1 es 0. 0 por 0, o sea, el vector CK por el vector de S2, 0 por 1, 0, 70 por 0, 0, va a la altura de S2 y ZJ, ¿sí? Y a la altura de S3 también me da 0, ¿no? CJ menos ZJ es lo que tengo en el primer renglón de la tabla, ¿no? Lo que es CJ. Tengo 70 menos 70, 0, 40 menos 35, 5, 0 menos 0, 0. Acá hay un pequeñito error, veo de nuevo. Uno va corrigiendo, porque tengo acá, esto sería 35. 35 y acá me va a dar menos 35. Perdón, chicos. Bueno, uno a veces va encontrando algunos errores, pero sería así. Menos 35 les queda en el CJ, menos ZJ a la altura de la tercera columna. ¿Sí? Bueno, y esta es la solución de esta tabla, le llamamos X1. Perdón, no es asterisco, sino que es X1 sin asterisco. Y Z1 también sin asterisco. Bueno, fíjense, ¿cómo se saca la solución, esta primera solución? Que es la, digamos, una nueva solución, que fíjense, esta solución yo les había dicho, vuelvo a la filmina 15, que la siguiente solución a analizar era esta, justamente es 400, ¿sí? Fíjense, esto, digamos, arranca en sentido antihorario porque X1 era la que tenía mayor coeficiente en la función objetivo. Por eso arranca analizando por el lado del eje de X1.
Entonces, la primera solución básica que tengo sobre el eje X1 es el punto 400, ¿sí? O sea, fíjense, en esta filmina, la 17, tengo X1 vale 400, que sale de la tabla, ¿no? En el tercer renglón, a la altura de lo que era la tercera restricción. X1 es 400, ¿sí? X2, como no aparece acá en lo que es a la altura del vector CK, o sea, a la base, lo que nosotros le decimos a la base, o sea que no aparece, entonces X2 es no básica. Si es no básica es porque la variable vale 0, ¿sí? Y es el punto 400. Fíjense, S1, si van a la altura de S1 y el vector solución, está el valor de S1, que es 1200, ¿sí? S2 vale 100, y S3, como no aparece a la base, ¿sí? Significa que vale 0, ¿sí? Con lo cual el valor es 0. Y el Z1, que es lo que yo tengo a la altura de ZJ y el vector solución, son los 28.000. Esa es la solución de esta última tabla, ¿sí? Bueno, a ver, tengo unos mensajes acá, se entiende, perfecto, buenísimo, todo se entiende. Perfecto, chicos. Me parece bueno que se vayan entendiendo y que se saquen de las dudas. Yo sé que había un video subido que estaba bastante bueno, ¿sí? Digamos, bueno, yo creo que espero que con esto se les termine de aclarar, ¿no? ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos esta solución, ¿sí? Fíjense, tengo un valor positivo en el CJ menos el ZJ, ¿sí? Que es el valor de 5 y está a la altura de X2, ¿sí? ¿Qué significa eso entonces? Si tengo un valor positivo en el CJ menos el ZJ, dijimos que esta solución no es la óptima, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que buscar otra solución. ¿Cómo la buscamos? Metiendo a X2 a la base en el próximo paso, ¿sí? Por la flechita esa que ustedes tienen en celeste, y una vez que identificamos la variable que ingresa, podemos calcular el θ para ver cuál es la variable que se iría de la base para meter a X2, ¿sí? Fíjense, el θ2 es el θ más chico, ¿sí? O sea, 100 sobre 0,5 me da 200. El valor de θ más chico es el valor que va a tener la variable en el próximo paso, ¿sí? O sea que va a ingresar X2 a la base en el lugar de S2 y el valor de la variable va a ser 200, ¿sí? Ese θ más chico es el valor de la variable que va a tener la variable que va a estar a la base en el próximo paso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos que hacer 1 ahora? ¿Lo ven? Como la variable que se va de la base es S2 e ingresa a X2, ¿sí? Ese 1 medio que está ahí en círculo es lo que nosotros vamos a tener que hacer 1, ¿sí? Es decir, lo que nosotros vamos a hacer con operaciones elementales en el próximo paso es trasladar el vector que está a la altura de S2, es decir, el vector 0, 1, 0, a la posición de X2. Es decir, que al 1 medio ese que está en círculo lo tenemos que hacer 1, al 4 lo tenemos que hacer 0, y al 1 medio que está por debajo del 1 medio ese que está en círculo lo tenemos que hacer 0 también, ¿sí? Y lo vamos a hacer
aplicando operaciones elementales sobre matrices. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera fila que vamos a empezar a calcular? En este caso empezaríamos calculando F2 segunda, ¿sí? ¿Cómo hacemos 1, el 1 medio ese? Multiplicando a toda la fila F2' por 2, básicamente, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Traten de hacerlo y a ver, y vemos las dudas que puedan tener, ¿sí? Traten de hacerlo ustedes, vean cuáles son las operaciones y ya la vemos juntos, ¿sí? Pero traten de hacerlas ustedes para que ir viendo a ver cuáles son las dudas. Como les digo, una vez que hacen uno de estos, después los demás ya lo hacen, es muy repetitivo, hay que tener en cuenta algunos otros conceptos, pero todo muy repetitivo, ¿sí? Les doy un tiempito para que hagan ustedes. Profe, disculpe, mi nombre es Juan Manuel. Tengo una consulta porque yo falté la última clase y Sí. por eso tenía una duda sobre cuando uno quiere maximizar Z, tiene que hacer hincapié entonces en el valor de X más grande, y cuando uno quiere minimizar Z, quiere hacer despejar el valor de X más chico, ¿puede ser algo así? Porque en el resto lo entendí perfecto. Vos, no entiendo en qué sentido lo decís vos para Simplex. Sí, para Simplex. Digamos, ya vamos a ver, nosotros no hemos visto problemas de minimización, porque digamos, para resolver un problema de minimización nosotros tenemos que
aplicar el método de la variable artificial, porque siempre va a haber una restricción al menos de mayor o igual. Con lo cual todavía no hemos llegado ahí, ya vamos a hacer un ejercicio, digamos, calculo que la clase que viene, con variables artificiales y ahí vas a ver un problema de minimización. Así se te van las dudas. Hacen falta otros conceptos, ¿sí? Ah, buenísimo, profe. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, no sé si más o menos alcanzaron a hacer algo, pero esto es lo que deberían haber hecho más o menos, ¿no? Ahí Camila Arroyo me pregunta, profe, si una consulta, aparte todos los jueves en este horario va a dar clases de práctico. Y sí, yo voy a dar clase todos los jueves a esta hora y esta clase la voy a repetir porque hay gente que por ahí no alcanza este horario y la voy a repetir en la clase a las 18, pero va a ser la misma clase más o menos. Voy a mantener, sí, el horario de consulta por chat los días martes de 15:30 a 17:30. Así que, Camila, bueno, no sé lo que te resulte por ahí, pero los jueves vamos a hacer esto todos los jueves, ¿sí? De 13:30 a 15 y después de 18:30 más o menos 20. Después, Ailín, profe Cariñano está dando en el horario de K2. No sabría decirte, no me acuerdo, está en el aula virtual, están los horarios ahí en que la profe hace consulta y creo que da una clase algo parecido a esto, por Zoom, tengo entendido. Pero fíjate, está en la página virtual. Bueno, chicos, ¿alguna duda con esto? Con lo que hemos visto hasta acá. O sea, nosotros de esta última tabla, fíjense que en el CJ menos el ZJ son todos los valores nulos o negativos, con lo cual esta sería la solución óptima. ¿Sí? Nosotros de esta tabla, cuando nosotros decimos interpretar la solución, básicamente es obtener esto, digamos, ¿no? Acá sí X asterisco porque es la solución óptima, X1 es 300, X2 200, S1 400, S2 0 y S3 0, y el valor de Z máximo es de 29.000. ¿Sí? O sea, esto sería interpretar la solución, es decir, identificar los valores de las variables, ¿sí? Y el valor de Z, de esta tabla última, ¿no? Fíjense, ahí están los valores de las variables que son las básicas, o sea, S1, X2 y X1, ahí están a la base, S2 y S3 no están a la base. ¿Qué significa? Que S2 y S3 valen 0. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo les había dicho al principio que era muy importante el concepto de
variable de holgura que representaba la cantidad sobrante del recurso a lo que estaban asociados, ¿sí? Fíjense que ese 1, acá me aparece la base, vale 400. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un sobrante de 400 unidades de materia prima. Ese 1 estaba asociado a la primera restricción, ¿se acuerdan? Con lo cual tengo un sobrante de materia prima, ¿sí? Entonces, si yo quisiera incrementar la producción, ¿qué debería hacer? Aumentar. Fíjense, como no está S2 y S3, o sea, S2 y S3 valen 0, no tengo sobrante de horas máquina y horas de mano de obra, ¿sí? Con lo cual, si yo quisiera aumentar la producción, debería aumentar las horas de mano de obra o las horas de máquina. Siempre se trata de a un recurso por vez. No incrementaría la unidad de materia prima porque acá tengo sobrante, o sea, la materia prima sería un recurso no limitante y las horas de mano de obra y horas máquinas son recursos limitantes. Estos son conceptos muy importantes para después, cuando veamos el análisis sensibilidad. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que les quiera que le aclare algo? ¿Está todo bien? Yo no sé si entraron ustedes en la página, digamos, figura una página de internet que resuelve estos modelos de programación lineal, inclusive les hace el gráfico. ¿Sí? La página es phpsimplex.com, ¿sí? Y fíjense, les va resolviendo el método simplex de a una tabla por vez, ¿sí? Yo acá les quiero aclarar un poquito de cuál es la diferencia, digamos, entre la tabla que nosotros utilizamos y la tabla, digamos, que nos da esta página como resultado, cada una de las tablas, ¿no? Fíjense, bueno, el CJ arriba es el mismo, nomás no aparece el CJ. Después, lo que está a la base es lo que nosotros tenemos como XK en la tabla que nosotros estábamos utilizando, ¿sí? Acá nosotros tenemos S1, S2 y S3. Acá les va a aparecer, en vez de S1, S2 y S3, le aparece P3, P4 y P5, pero reemplazaría a S1, S2 y S3, ¿sí? CB es lo que nosotros tenemos como CK acá, ¿sí? Fíjense que son los tres elementos 0, ¿sí? P0 es el vector solución, es lo que yo tengo ahí como sol. P1, P2, P3, así sucesivamente, sería X1, P1. X2 es P2, S1 es P3, S2 es P4 y S3 es P5, pero fíjense que todos los otros elementos son iguales, ¿sí? Y acá en la tabla que les tira esta página, no tiene el ZJ, ¿sí? Tiene el CJ menos el ZJ, pero cambiado de signo. Fíjense que acá a mí me aparece 70 y acá tienen como menos 70. Lo que está a la altura del Z y P0 es el valor de la función objetivo, que en este caso es 0, que yo lo tengo a la altura de ZJ, ¿sí? Pero es muy similar, digo, por ahí, si lo quieren, lo pueden utilizar a esta página. Y por supuesto, fíjense, la última tabla tiene el mismo resultado. O sea, acá, digamos, en el sistema la página, el renglón Z
está cambiado de signo, excepto el ZJ, digamos el valor de Z que es 0, los otros valores están cambiados de signo comparado con los que yo tengo en la tabla que nosotros utilizamos como el método simplex. Digamos que acá en el software llega al óptimo cuando son todos positivos o nulos. Fíjense, en la tabla 3, a la altura del Z tengo los 29.000, que es el valor de Z, y después tengo lo que sería el CJ menos ZJ, pero cambiado de signo. Fíjense que nosotros teníamos 0, 0, 0 igual, y después teníamos menos 10 y menos 30, ¿sí? Bueno, pueden utilizar esta página si quieren, por ahí si tienen dudas de algún ejemplo para resolver, ¿sí? No sé cómo estamos, si hay alguna duda, si no, con esto por hoy terminamos. Y bueno, la clase que viene vemos el método de variables artificiales. Yo les voy a pasar después qué ejercicio vamos a hacer, en todo caso, cuando les voy a mandar un mensaje recordándoles que el jueves tenemos clase a las 13:30 y les digo qué ejercicio vamos a resolver para que lo vean, lo vayan viendo, ¿sí? Y alguno de modelización por si alguien tiene duda, y cerramos en todo caso el ejemplo ese de los guardias de trenes, ¿sí?